Hola, soy Ana Carolina Ruiz Fernández. Bienvenidos al tutorial de manejo de registros. En este tutorial hablaremos acerca de cómo preservar la información que vamos a requerir a lo largo de las actividades del componente de evaluación de las tendencias históricas de la contaminación por microplásticos de nuestro proyecto RLA 7025. En este tutorial hablaremos desde los formatos que utilizaremos para recabar la información del muestreo, del procesamiento de los núcleos sedimentarios, la integración de esta información en hojas de cálculo de Excel, que es la herramienta que les propongo, porque es bastante sencillo utilizar un solo libro con hojas de cálculo con todos los datos para cada uno de los núcleos. Y la idea es facilitar el trabajo de integración de la información, no solo a nivel de país, sino a nivel regional. El propósito es que los registros estén realizados de una manera uniforme, de forma que la persona o las personas que se vayan a dedicar a hacer las diversas fases de cálculo, por ejemplo, para el fechado, o la integración de los informes de país o de los informes regionales, e inclusive las publicaciones que se deriven de este trabajo conjunto, pues sea mucho más sencillo, que toda la información esté toda junta, integrada de la misma forma, y que hasta los gráficos tengan un mismo formato para que sea mucho más sencillo la integración de los documentos finales. Bueno, pues comenzamos. La información básica que debería contener el registro del muestreo incluye la fecha y hora del muestreo, las coordenadas donde recolectamos el núcleo, la profundidad del sitio de muestreo, la identificación de la muestra. Esto incluye desde qué equipo se utilizó para recolectar el núcleo, qué diámetro tiene el tubo, el código del núcleo, la longitud del núcleo, el nombre de los responsables de la campaña y de la recolección de la muestra. Esto es importante porque luego surgen dudas y no sabemos a quién preguntarle. Con el paso de los meses y de los años, al final no sabemos a quién preguntarle. Entonces, si esto está registrado, es mucho más fácil localizar a la persona y a ver si se acuerda del detalle que estamos buscando. La idea también es, en la medida de lo posible, incorporar información de las características físicas y químicas del sitio de muestreo, como la temperatura, la salinidad, oxígeno disuelto, pH, que son datos que sirven posteriormente para la descripción de las características de los sitios de estudio en las publicaciones. También sería útil contar con datos hidrográficos como el tipo de marea, qué dirección y velocidad tenían las corrientes, información meteorológica de la zona, sobre todo el día del muestreo, si estaba haciendo mucho viento o no, qué dirección tenía, qué velocidad, si es posible. Y además incluir observaciones, características de los sedimentos, ¿no? Por ejemplo, si se observaron cambios de color o de textura fácilmente a través del tubo de muestreo, si había capas de conchas, si finalmente nuestro núcleo viene con espacios vacíos, cosas que nos puedan ayudar a explicar las tendencias que posteriormente podríamos obtener del análisis de las diferentes variables que se van a analizar en cada núcleo sedimentario. Veremos ahora la planilla de muestreo, la planilla de recolección de los núcleos sedimentarios. Esta es una versión ligeramente modificada del formato de muestreo que utilizamos en el proyecto RLA 7012, que es la que se presenta en la guía de muestreo que se publicó el año pasado. Hicimos una pequeña modificación porque en el proyecto anterior se adquirieron nucleadores para hacer el trabajo de recolección. Todos los países participantes estábamos utilizando el mismo tipo de sistema, con el mismo tipo de tubos de muestreo, lo cual no es el caso en este proyecto. Ahora veremos. Bueno, en la planilla de recolección de los núcleos, lo que nos pide es registrar qué país es el que está reportando los datos, es
en dónde estamos haciendo el muestreo, a qué institución pertenece, cuál es la localidad de muestreo, el sitio donde estamos por recolectar el núcleo sedimentario, en qué estación, si es que estamos haciendo varias estaciones de muestreo dentro del mismo sitio, la fecha con un formato definido, comenzando por día, mes y terminando con el año, la hora del muestreo, qué profundidad existía en el sitio de muestreo, la latitud y la longitud. Registros acerca de condiciones climáticas, cobertura de nubes, dirección y velocidad del viento, el nombre del responsable de la campaña. Luego viene un espacio para las características físicas y químicas del agua del sitio de muestreo donde estamos trabajando. Nos da la opción de poner datos de superficie y o de fondo. Aquí viene la información que les digo que agregué recientemente, que es el tipo de nucleador, qué diámetro tenía el tubo de muestreo y la longitud del tubo de muestreo. Luego tenemos un espacio para indicar el código del núcleo, la longitud de los sedimentos en el tubo de muestreo y el nombre del responsable de la recolección. Y aquí está el espacio para las observaciones finalmente. Respecto a la identificación del núcleo sedimentario, les propongo utilizar el mismo tipo de códigos que hemos utilizado en proyectos anteriores y que, pues, si bien son códigos muy largos, han sido muy útiles para controlar el origen de los sedimentos, el origen de las secciones de los sedimentos, cuando hemos tenido que integrar información en los proyectos previos. Este código se compone con el código del proyecto, en nuestro caso es el RLA 7025, el código de país, en este caso les muestro el de México, la fecha de muestreo, cuando fuimos a recolectar el núcleo sedimentario. En el caso de que hayamos sacado más de un núcleo sedimentario, seguiría la estación de muestreo. Después utilizaríamos el número del núcleo y finalmente vendrán también las secciones del núcleo una vez que hayamos hecho el seccionamiento, la extrusión y el corte del núcleo. Respecto a los registros durante la extrusión y corte del núcleo, lo mínimo que nos piden los formatos estará relacionado nuevamente con el país que está reportando la información, a qué institución pertenece quien reporta, la localidad del sitio de muestreo, a qué estación nos estamos refiriendo, la fecha en que se hizo el corte, el seccionamiento del núcleo sedimentario, quién fue el responsable, qué longitud tenía este núcleo sedimentario, su código, registramos información acerca de la sección, de cada una de las secciones en particular, si tenía algún color característico, olor, una textura diferente al resto, la presencia de macrorestos, y luego tendremos espacio para registrar tanto el peso húmedo como el peso seco de las muestras y un espacio adicional para las observaciones, cualquier cosa que nos haya llamado la atención durante el seccionamiento del núcleo sedimentario o para registrar las incidencias que hayamos tenido durante el proceso. Este es el formato que hemos utilizado anteriormente para el registro de la información durante el seccionamiento del núcleo sedimentario. Como les comentaba, viene la información básica del país, la institución, la fecha de corte, el responsable, qué longitud tenía el sedimento al interior del tubo, el código del núcleo, y viene también los espacios para el registro de las características de sección por sección. Aquí tenemos para registrar qué color tenía el sedimento, si había rasgos característicos en el olor, si había cambios de textura, presencia de los macrorestos, los datos muy importantes del peso húmedo y del peso seco, y tenemos un espacio para las observaciones o registro de incidencias. Estos formatos, lo recomendable es tenerlos impresos,
antes de realizar las tareas tanto del muestreo como del seccionamiento, de forma que el registro de la información sea más eficiente, sea más efectivo. Les comentaba al inicio de este tutorial que nuestra propuesta es utilizar hojas de cálculo de Excel para incorporar la información que generaremos durante las diferentes etapas de las actividades de análisis de los núcleos sedimentarios. La idea es que todas estas hojas de cálculo queden todas en conjunto en un solo libro de Excel para cada uno de los núcleos con el que contará el componente. La primera hoja de cálculo de este libro contiene los datos del muestreo. Son los datos que nos permiten ubicarnos, poder hacer un mapa y además tiene la información muy básica que se requiere para el fechado de los núcleos sedimentarios. Entonces comenzaremos con identificación de la campaña de muestreo, el instrumento que se utilizó, el código del núcleo, a qué océano o a qué mar pertenece, el nombre específico del sitio de muestreo, la profundidad de recolección del núcleo sedimentario, la información sobre latitud y longitud. Esta hoja de cálculo está preparada para trasladar los datos, por ejemplo, si vienen en grados y minutos, transformarlos a grados decimales en ambos casos. También nos requiere la fecha de muestreo. La hoja de cálculo ya está preparada para calcular en dos maneras diferentes, dependiendo de cuál les guste más. Calcular los años decimales, la fecha de muestreo en decimales. También nos requiere información de la longitud del núcleo, del diámetro interno del tubo de muestreo, la incertidumbre de este diámetro. También ya está preparada para automáticamente calcular la superficie y la incertidumbre de la superficie. En la siguiente hoja registraríamos la información que nos permitirá hacer el cálculo tanto de la profundidad másica como de la densidad in situ. En la zona color azul es donde nosotros capturaríamos los datos referentes a las diferentes secciones del núcleo sedimentario. Proporcionaremos información sobre la profundidad de cada una de las capas en cada sección, la profundidad media, el peso húmedo y el peso seco. Ya lo demás se calcularía automáticamente posteriormente. De la misma forma, en la hoja pérdidas por ignición, tenemos una sección en azul, que es donde registraremos pues, la información del núcleo, la profundidad media, el peso seco inicial de la muestra que utilizaremos para el análisis de pérdidas por ignición, el peso calcinado a 550 grados, el peso calcinado a 950 y después calcularemos pues los valores de cada una de estas variables, las pérdidas por ignición que representan a la materia orgánica y la que representan a los carbonatos, con sus incertidumbres. Esta es la hoja de cálculo para el tamaño de grano, en lo que vemos también nuevamente la identificación de cada una de las secciones del núcleo, la profundidad media y los porcentajes de arena, de limo y de arcilla. Siempre acostumbro a hacer el total de la sumatoria de los porcentajes de las tres fracciones, nada más para verificar que no haya errores en la captura de los datos y que nos da el 100% de la muestra. Contaríamos también con una hoja de cálculo para registrar las actividades de los radionúclidos que utilizaremos para el fechado. Aquí pueden observar, por ejemplo, las columnas para polonio 210, para plomo 210, para radio 226 y para cesio 137. Esta hoja es una propuesta del compilado
de la información del núcleo. Tiene desde su código, su profundidad media, la profundidad másica, los datos de densidad, las pérdidas por ignición, las diferentes fracciones de tamaño de grano y las actividades de los radionúclidos, todos con su incertidumbre. La propuesta es que todos mantengamos este mismo orden de presentación, este mismo tipo de letra, porque de esta forma es muy fácil generar una tabla de resultados que podría ya pasarse a los informes en Word y ya todos quedarían igualitos desde el principio, minimizando el trabajo posterior de formateo. Para finalizar, este libro contendría una hoja donde incluiríamos la representación gráfica de los perfiles de cada una de las variables que hemos medido. Puse aquí un ejemplo, una propuesta para hacer la integración de los gráficos en una hoja tamaño carta en posición horizontal que podría contener hasta 9 gráficos. Yo creo que esos 9 gráficos son suficientes para mostrar los resultados desde las características del núcleo sedimentario hasta el fechado, el modelo de edad, las tasas de acumulación o cualquier otra cosa que consideráramos que pudiera ser necesaria hasta esta etapa, que es la etapa del fechado del núcleo previo al análisis de los microplásticos en los sedimentos. La idea es que todos respetemos el formato de estos gráficos de manera que los reportes se puedan integrar fácilmente y se vean uniformes. Hago hincapié en este aspecto porque en las experiencias previas que hemos tenido no nos hemos puesto de acuerdo en estos aspectos desde el principio. Y bueno, pues cada laboratorio envía los datos como consideran más convenientes, como acostumbran a hacerlos en sus tareas cotidianas, lo cual no estaría mal si no fuera porque al final tenemos que hacer un informe final de proyecto, tenemos que hacer, tenemos el compromiso de aportar un informe regional sobre el componente y luego también queremos hacer publicaciones con la información que generemos y terminamos teniendo información muy dispersa, representada gráficamente de maneras muy distintas y cuando llega el momento de hacer estos informes, estos documentos, pues a veces no hay una persona que tenga el tiempo para dedicarse a modificar los formatos de todos los gráficos o inclusive pasa que los informes que nos llegan ya vienen en PDF y no los podemos editar. A lo mejor les parecería un poco soso la idea de que todos tengamos el mismo formato, pero es que al final, cuando tenemos un informe regional con gráficas que tienen diferentes colores, tamaños, letras, como diríamos en México, que son de chile, mole y picadillo, pues se ve bastante poco profesional. Entonces, a mí me gustaría que acordáramos desde el principio cómo realizar esta representación gráfica. No tiene que ser lo que les muestro en este momento, pero sí que nos tomemos el cuidado de llegar a un acuerdo al respecto. Estos gráficos que les muestro, se ve todo pequeñitito, ¿no? Ahora se los muestro más en grande, están preparados para que tengamos 9 gráficos en una hoja tamaño carta en formato horizontal. Están representadas las variables que mencionamos anteriormente y nos queda espacio para el modelo de edad, para representar a las tasas de acumulación, que podrían estar separadas, la tasa de acumulación másica y la tasa de acumulación sedimentaria, o podríamos representarlas juntas y tener un gráfico adicional para cualquier otra cosa que nos interese. Con esto tendríamos la posibilidad de integrar la información hasta el momento del fechado, hasta antes de que
se realicen los análisis de los microplásticos en los sedimentos. Aquí tendríamos toda la información sobre los núcleos sedimentarios y solo requeriríamos una hojita para representar toda esta información por cada país. Enseguida les muestro cómo se vería en una hoja tamaño carta. Bueno, esto es como se vería los gráficos que les acabo de mostrar en pequeño en la hoja de cálculo, una vez que los imprimimos en PDF en una hoja tamaño carta. Dejo a su consideración que nos pongamos de acuerdo posteriormente, antes de que se termine el taller, si nos quedamos con este formato o lo modificamos, de manera que ya todos podamos seguir adelante con el registro de nuestra información y la preparación de nuestros datos de manera en cada uno de los países, pero ya con el formato que se va a utilizar para el informe final. Antes de cerrar este tutorial, me gustaría aprovechar para remarcar la importancia no solamente del manejo, sino de la preservación de nuestros registros. Me gustaría recomendarles hacer énfasis en la creación de respaldos de la información, de tener siempre copias, ya sea en discos duros externos o en la nube, de manera que ante la eventual desafortunada pérdida de una computadora, los registros siempre estén disponibles, estén conservados en alguna otra parte. La otra cosa que me gustaría mencionar es la recomendación de hacer la captura de los datos conforme se van generando, inmediatamente después de los análisis. No solamente capturar los valores, sino también hacer los dibujos, las representaciones gráficas. Eso nos facilita identificar valores anómalos, por ejemplo, que si bien pueden ser resultado del pedimento propio, también pueden ser resultados de un problema analítico. Entonces es importante que lo veamos lo más pronto posible y no meses más tarde, cuando a lo mejor ya no tenemos muestra disponible o el equipo con el que se hicieron los análisis ya no se encuentra más funcionando. Entonces es recomendable hacer las capturas de datos y las representaciones gráficas inmediatamente. Por último, aprovecho hablando de la fase analítica, que en estos tutoriales no la hemos tocado. Me gustaría hacer énfasis en la importancia de los análisis de repetibilidad, de reproducibilidad de nuestros datos mediante el análisis de réplicas y el análisis de materiales de referencia certificados para la exactitud. Espero que cada uno de los laboratorios involucrados tengamos la posibilidad de hacer ambos tipos de análisis y podamos reportarlos también como parte de nuestros resultados. Esto es básico, sobre todo en el momento en que querramos publicar la información. Es muy común que nos pidan evidencia de las pruebas de control de calidad en el laboratorio, así que deberíamos estar preparados para ello. Pues muchas gracias. Nuevamente les recuerdo, aquí tienen mi dirección de correo electrónico. Estaré muy contenta de recibir sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias para que podamos mejorar este tutorial. Hasta pronto.